Las tensiones reales se han convertido una vez más en el foco de intensa atención pública después de que surgieran informes que afirmaban que la princesa Ana hizo una intervención decisiva que involucra uno de los tesoros reales más significativos emocionalmente de la monarquía. Según una especulación generalizada, el icónico anillo de zafiro de Diana la princesa de Gales se convirtió en el centro de una inesperada disputa palaciega, mientras que informes separados alegaron que la solicitud de la reina Camilla de acceder a una bóveda real altamente protegida fue finalmente rechazada. Sigue siendo imposible verificar de forma independiente si cada detalle de estos relatos es exacto. Sin embargo, la historia ha reavivado rápidamente conversaciones de larga data sobre el legado, la lealtad, la tradición real y la influencia duradera de la princesa Diana más de 2 décadas después de su muerte. Lo que comenzó como una supuesta decisión administrativa, rápidamente se convirtió en otro debate cargado de emociones sobre a quién se le debe confiar la preservación de los símbolos más preciados de la monarquía y los recuerdos asociados a ellos. En el centro de la controversia se encuentra una cuestión que se extiende mucho más allá de una sola pieza de joyería. Según los comentaristas, el desacuerdo reportado se ha convertido en un símbolo de algo mucho más grande, la lucha entre la historia y el futuro, entre el protocolo real oficial y los recuerdos familiares profundamente personales. Algunos observadores creen que las acciones reportadas por la princesa Ana reflejan su compromiso de toda la vida de proteger la institución y honrar sus tradiciones, mientras que otros argumentan que gran parte de la discusión ha sido alimentada por especulaciones en torno a conversaciones privadas que permanecen más allá de la confirmación pública. Cualquiera que sea la verdad, los informes han demostrado una vez más que los objetos relacionados con la princesa Diana siguen teniendo un poder emocional extraordinario, tanto dentro de la familia real como en la imaginación del público. Entonces, ¿qué piensas? Si estos informes reflejaban con precisión los acontecimientos detrás de los muros del palacio. ¿Tenía razón la princesa Ana al adoptar una posición tan firme para proteger lo que muchos consideran uno de los símbolos personales más significativos de la princesa Diana? ¿O cree que toda la controversia se ha magnificado mucho más allá de lo que realmente ocurrió? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación, porque cada opinión agrega otra perspectiva a una de las historias más fascinantes de la monarquía. Y si le gusta seguir la historia real, los desarrollos palaciegos y las últimas discusiones sobre la familia real británica, no olvide suscribirse para no perderse ninguna actualización. Según los informes que circulan entre los comentaristas reales, la princesa Ana dio un paso adelante con su compostura característica en el momento en que se abrió una bóveda real segura. Esos relatos afirman que llevaba una autorización de custodia firmada, que supuestamente contaba con la aprobación del rey Carlos III, un documento que supuestamente resolvió una cuestión que los funcionarios del palacio habían evitado discretamente abordar durante años. No se ha confirmado públicamente si tal documento realmente existe. Sin embargo, la historia reportada inmediatamente captó una atención generalizada debido al objeto en su centro. No era simplemente otra joya real, sino el anillo de zafiro asociado para siempre con Diana princesa de Gales, y uno de los símbolos más reconocibles de la historia real moderna. Según los informes, el zafiro había permanecido bajo estricta protección, mientras las dudas sobre su estado de custodia a largo plazo continuaban a puertas cerradas del palacio. Algunos comentaristas sugirieron que la incertidumbre había persistido porque el anillo representaba mucho más que un valor financiero o una importancia ceremonial. Más bien ocupó una posición única en algún lugar entre la historia real, el patrimonio institucional y la memoria familiar profundamente personal. Esa ambigüedad, si es exacta supuestamente, dejó lugar a opiniones diferentes sobre cómo debería salvaguardarse el anillo para las generaciones futuras. Según se informa, el ambiente cambió en el momento en que se presentó la autorización. Según fuentes citadas en varios relatos,
el funcionario responsable de la colección segura. Revisó cuidadosamente las instrucciones escritas más de una vez antes de confirmar que el estuche sellado supuestamente solo podría entregarse a la princesa Ana. Los informes afirmaban además que no se concedería acceso adicional y que no se habían autorizado excepciones. De ser cierto esos detalles, transformaron lo que de otro modo habría parecido un procedimiento administrativo ordinario en una de las historias reales más comentadas de los últimos meses. Aproximadamente, y al mismo tiempo, según estos relatos, la reina Camilla esperaba más discusiones sobre el asunto, en lugar de una conclusión definitiva. Algunos informes alegaron que aún podrían tener lugar conversaciones, consultas o revisiones adicionales antes de que se alcanzara una decisión final. En cambio, el mensaje supuestamente entregado a ella sugería que el asunto ya se había resuelto y que las decisiones futuras, relacionadas con el zafiro, se llevarían a cabo sin mayor participación de su familia. El Palacio de Buckingham no ha publicado ninguna confirmación oficial que respalde estas afirmaciones. Para muchos observadores, el aspecto más notable de la historia no fue simplemente la negativa en sí, sino la sugerencia de que supuestamente contaba con la aprobación personal del rey Carlos III. De ser exacta, dicha autorización naturalmente generaría preguntas sobre las intenciones del rey y el razonamiento detrás de la decisión informada. Sin embargo, la importancia de la historia se extendió mucho más allá del procedimiento constitucional o la responsabilidad administrativa. Según muchos comentaristas, el zafiro representa décadas de emociones no resueltas que continúan influyendo en las discusiones en torno a la familia real moderna. Para el rey Carlos, según muchos historiadores y comentaristas reales, el zafiro evoca inevitablemente recuerdos relacionados con uno de los períodos más difíciles de su vida personal y de su reinado público. Las ceremonias públicas, las declaraciones oficiales y el paso del tiempo pueden haber alterado la apariencia de la monarquía, pero el legado emocional que rodea a la princesa Diana continúa moldeando las percepciones públicas décadas después. Si los informes reflejan con precisión consideraciones privadas, el anillo representaba no solo una joya histórica, sino un objeto con un significado emocional extraordinario. Es precisamente ese peso simbólico lo que ha hecho que todos los acontecimientos reportados en torno a él sean tan convincentes. Para la reina Camilla. Algunos comentaristas han sugerido que el zafiro sigue simbolizando uno de los capítulos más sensibles de la historia real moderna. Independientemente de su actual papel constitucional, como reina, el duradero legado público de la princesa. Diana sigue siendo excepcionalmente poderoso en Gran Bretaña y en gran parte del mundo. En consecuencia, cualquier historia que vincule a Camilla con una de las posesiones personales más reconocibles de Diana inevitablemente atrae una atención pública excepcional. Sea justo o injusto, ese contexto histórico sigue dando forma a la forma en que se interpretan dichos informes. La princesa Ana. Según los informes, supuestamente vio el tema desde una perspectiva completamente diferente. En lugar de centrarse en la herencia, la autoridad ceremonial o la propiedad institucional. Los comentaristas sugirieron que ella consideraba el zafiro principalmente como un símbolo de la dignidad, la memoria y el significado histórico duradero de la princesa Diana. Esas interpretaciones retratan a Ana no como defendiendo una joya valiosa, sino como salvaguardando el legado emocional asociado con una de las figuras más queridas que jamás haya ingresado a la familia real. Sigue siendo imposible verificar públicamente si esa caracterización refleja con precisión su pensamiento. Las personas que supuestamente presenciaron cómo Anne recibió el estuche seguro describieron un momento notablemente comedido en lugar de uno de celebración. Según esos informes, no hubo expresiones de triunfo o satisfacción, solo una pausa reflexiva que sugiere que apreciaba la enorme responsabilidad simbólica relacionada con el objeto que tenía ante ella. Algunos relatos incluso afirmaron que ella dudó brevemente, antes de tocar el caso en sí,
como si reconociera que el zafiro representaba décadas de historia familiar, angustia personal, admiración pública y recuerdos no resueltos, en lugar de simplemente otra posesión real. Estos detalles, aunque imposibles de confirmar de forma independiente, han contribuido significativamente al poder emocional de la historia. El propio rey Carlos no ha ofrecido ninguna explicación pública sobre la autorización reportada. Su silencio ha fomentado inevitablemente más especulaciones entre los observadores reales, surgiendo innumerables teorías sobre lo que pudo haber influido en la supuesta decisión. Algunos creen que refleja consideraciones prácticas relacionadas con la herencia real, mientras que otros lo interpretan como un esfuerzo profundamente personal para preservar el legado de la princesa Diana, para que no se convierta en objeto de una nueva controversia. Sin una aclaración oficial, esas interpretaciones en competencia continúan existiendo una al lado de la otra. Independientemente de sí, todos los detalles reportados resultan ser exactos en última instancia, un aspecto de la historia ha resonado claramente en audiencias de todo el mundo. La discusión nunca se ha centrado realmente en el movimiento físico de una joya valiosa, de un lugar seguro a otro. Más bien, se ha convertido en una conversación más amplia sobre la memoria, el legado histórico, la lealtad familiar y la notable influencia emocional que la princesa Diana sigue ejerciendo mucho después de su fallecimiento. En muchos aspectos el simbolismo se ha vuelto mucho más importante que el propio zafiro. Según informes adicionales, la atención de la princesa Ana se había centrado en el zafiro, después de enterarse de una propuesta discutida en silencio detrás de los muros del palacio. Los comentaristas alegaron que la preocupación por la presentación futura y la interpretación histórica del anillo, más que su valor monetario, impulsó su presunta participación. Se decía que el zafiro representaba mucho más que una reliquia familiar, sino que servía como uno de los recordatorios más reconocibles de la extraordinaria vida pública de la princesa Diana. Esta importancia simbólica supuestamente hacía especialmente sensibles todas las propuestas relativas a su futuro. Algunos informes afirmaron además que la reina Camilla deseaba que el zafiro se transfiriera a una colección patrimonial reorganizada y administrada bajo la supervisión de su familia. Sobre el papel, según esos relatos, tal cambio habría parecido en gran medida administrativo y se referiría únicamente a la gestión de los objetos reales históricos. Los críticos de la propuesta, sin embargo, argumentaron que el control administrativo sobre elementos históricamente significativos también podría influir en cómo las generaciones futuras entienden las historias que se les atribuyen. Aún no se ha confirmado si tales preocupaciones reflejaban con precisión las discusiones internas. Según los comentaristas que apoyaban esa interpretación, la princesa Ana creía que la cuestión iba mucho más allá de las disposiciones sobre almacenamiento o la administración del museo. Quienquiera que finalmente determinara cómo se mostraría, interpretaría o presentaría el zafiro a las generaciones futuras, influiría inevitablemente en la narrativa pública que rodea a la propia princesa Diana. Muchos observadores han sostenido durante mucho tiempo que Diana ocupa un lugar emocional único dentro de la historia británica moderna, inspirando un afecto público extraordinario que continúa décadas después de su muerte. Si Anne realmente vio el asunto a través de esa lente, su preocupación se vuelve más fácil de entender, aunque las afirmaciones subyacentes siguen siendo especulativas. Los informes sugieren que el desacuerdo pudo haber comenzado meses antes, durante una reunión privada relacionada con la restauración y preservación de joyas reales históricas. Según esos relatos, la reina Camilla supuestamente propuso revisar la clasificación oficial del zafiro dentro de la colección real más amplia, mientras que la princesa Ana escuchó atentamente antes de expresar reservas. Se dijo que la atmósfera permaneció cortés y serena durante toda la discusión. Sin embargo, varios comentaristas creen que importantes diferencias de opinión ya habían comenzado a surgir silenciosamente bajo la superficie.
Según se informa, el rey Carlos habló muy poco durante el intercambio, aunque su propio silencio se ha convertido en objeto de considerables interpretaciones. El trasfondo histórico más amplio ha hecho que la historia sea especialmente convincente para los seguidores de la realeza. Muchas de las joyas usadas por la princesa Diana durante sus años como princesa de Gales formaron parte de la colección histórica de la corona, y por lo tanto regresaron a la custodia real oficial después de su muerte en 1997. En los años siguientes, algunas de esas piezas reaparecieron en ocasiones reales posteriores, atrayendo ocasionalmente una renovada discusión pública debido a su asociación con Diana. Sin embargo, su anillo de compromiso de zafiro ha sido visto tradicionalmente de manera diferente, porque pasó a formar parte de la herencia personal de sus hijos, en lugar de seguir siendo parte de las joyas de la corona. Según una historia pública bien documentada, el anillo de compromiso de zafiro finalmente pasó a manos del príncipe William a través de un acuerdo alcanzado entre William y el príncipe Harry antes de que William se lo presentara a Catherine en el momento de su compromiso. Desde entonces el anillo se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles que conectan el legado de la princesa Diana con la próxima generación de la familia real. Aún así, los procedimientos de seguridad real que rodean a artículos de importancia histórica, con frecuencia, han dado lugar a períodos de almacenamiento protegido en condiciones cuidadosamente controladas. Es esta combinación de importancia personal, simbolismo constitucional y emoción pública la que ha garantizado que cada acontecimiento informado relacionado con el zafiro siga atrayendo una atención mundial extraordinaria. Para el rey Carlos, sí. Las discusiones reportadas ocurrieron con precisión, el asunto parece haber representado mucho más que una simple cuestión de propiedad. El zafiro inevitablemente recuerda recuerdos de angustia familiar, intenso escrutinio público y uno de los períodos más trascendentales de la historia real moderna. Para la princesa Ana, según comentaristas familiarizados con su larga reputación de deber y discreción, la cuestión parecía aún más sencilla. Si hay que creer en los informes, proteger la integridad histórica del legado de la princesa. Diana era mucho más importante que resolver una cuestión administrativa relativa a la ubicación de una sola joya real. Algunos tesoros preservan la historia, pero otros preservan la identidad. Y en su opinión, el zafiro de Diana no pertenecía a las cambiantes administraciones reales, sino a la historia de una madre cuya memoria millones creían que nunca debería reescribirse. Una simple entrada en un inventario real de repente se transformó en una disputa real profundamente personal. ¿Pero qué atrajo tanta atención hacia un único anillo de zafiro? ¿Y cómo colocó a la princesa Ana y a la reina Camilla en el centro de una batalla por el legado, la influencia y la memoria de Diana? Averigüemos. La lucha por el poder del anillo de zafiro de Windsor. La atmósfera dentro del castillo de Windsor cambió en el momento en que una sola entrada en un inventario real llamó la atención inesperada. Lo que debería haber sido una revisión rutinaria de joyas preciadas, rápidamente se convirtió en algo mucho más personal, exponiendo una lucha por la memoria, la influencia y el legado duradero de una de las figuras más queridas de la historia real moderna. En el centro de la disputa estaban la princesa Ana, la reina Camilla, y un anillo de zafiro vinculado para siempre a Diana, princesa de Gales. Durante años Camilla había trabajado incansablemente para cambiar la forma en que la veía el público. El viaje de la controversia pública a reina consorte fue largo y difícil, marcado por constantes comparaciones con Diana y un escrutinio interminable. Sin embargo, incluso después de alcanzar los rangos más altos de la vida real, seguía siendo imposible escapar de un obstáculo: la conexión duradera entre Diana y las personas que seguían apreciando su memoria. La controversia se intensificó cuando surgieron preguntas sobre varias de las posesiones más famosas de Diana. Durante las discusiones sobre las colecciones reales, supuestamente surgió una propuesta que habría cambiado el control del anillo de zafiro de Diana del estado de patrimonio familiar, protegido, a una categoría administrada directamente
por la monarquía trabajadora. A algunos les pareció administrativo. Para Anne representaba algo mucho más grande. Un cambio en la clasificación podría influir no solo en quién controlaba la joya, sino también en cómo entenderían las generaciones futuras el apego a ella. Lo que más preocupaba a Anne era la posibilidad de que el legado personal de Diana pudiera ser absorbido gradualmente por una narrativa institucional más amplia. Mientras que otros veían el asunto como parte de la gestión real, ella veía el riesgo de que la historia misma pudiera reescribirse a través del papeleo y los procedimientos. Luego vino otro acontecimiento que profundizó las sospechas. Los informes que circulan dentro de los círculos reales afirmaban que un compartimento poco conocido, conectado a la bóveda real, contenía varios artículos fuertemente asociados con Diana, incluida la famosa gargantilla de diamantes que usó durante su célebre baile con John Travolta en la Casa Blanca en 1985. Pero el banquete de anoche en la Casa Blanca, cuando la princesa bailó con la estrella de cine, John Travolta, sigue siendo el principal tema de conversación. Al parecer surgieron preguntas porque se decía que algunos de los artículos tenían documentación limitada sobre su ubicación y custodia, ya sea por un malentendido, un descuido o algo más significativo. El descubrimiento supuestamente alarmó al príncipe William. Según fuentes de la realeza, él veía el tema no como un debate sobre joyería, sino como una batalla por la administración. El anillo de zafiro, la gargantilla y otras piezas preciadas representaban mucho más que objetos valiosos. Simbolizaban el lugar de su madre en la historia. Decidida a proteger ese legado, Anne supuestamente buscó en registros de custodia más antiguos y descubrió una disposición rara vez discutida que permitía el nombramiento de un tutor familiar independiente para las joyas personales en disputa. Armada con esa opción, planteó una decisión difícil ante el rey. El conflicto resultante ya no giraba en torno a piedras preciosas, bóvedas o clasificaciones. Se había convertido en un poderoso choque sobre la confianza, la autoridad y quién salvaguardaría en última instancia la historia de Diana. Al final el debate reveló una verdad que resonó en los pasillos del palacio. A veces las batallas reales más intensas no se libran por un trono, sino por el derecho a preservar una memoria. La princesa Ana entró en la habitación con más de un documento. Ella tomó una decisión que podría alterar para siempre el legado de una preciada reliquia real. Pero, ¿por qué la orden no firmada había adquirido tanta importancia? ¿Qué impulsó a Ana a eliminar todas las capas de formalidad palaciega? ¿Y qué consecuencias se derivarían de una conversación que no dejó lugar a la reinterpretación? Descubramos los sorprendentes detalles. La batalla de la princesa Ana por el legado. La princesa Ana no llegó con un compromiso. Llegó con un documento que seguía sin firmar una decisión, que podría cambiar la forma en que uno de los tesoros reales más reconocibles sería recordado durante generaciones. Dentro de una tranquila sala de estar privada, lejos de asesores, funcionarios e intermediarios de palacio, colocó la orden de custodia sobre la mesa y eliminó todo escudo de formalidad posible. No habría declaraciones cuidadosamente elaboradas, ni lenguaje oficial ni oportunidad, para que nadie reinterpretara posteriormente la conversación. Lo que siguió no fue una disputa por una joya, fue una batalla por la historia misma. En el centro del desacuerdo se encontraba el famoso anillo de zafiro, vinculado para siempre a Diana, princesa de Gales, un símbolo cuyo significado no había hecho más que fortalecerse desde su fallecimiento en agosto de 1997. Para Anne la cuestión era sencilla, pero profundamente importante. El anillo representaba un legado que perteneció en primer lugar a los hijos de Diana y a las generaciones futuras. En su opinión, permitir que otra casa real determinara cómo se presentaría ese legado corría el riesgo de cambiar la historia que se le atribuye. Al otro lado de la mesa, la reina Camilla veía la situación de manera muy diferente. Años de escrutinio público, crítica y comparación la habían seguido a lo largo de su vida real. Creía que se había dedicado al deber y al servicio, pero todavía se sentía juzgada frente a una mujer cuya memoria seguía dominando la imaginación pública.
Para él, a la propuesta en torno al zafiro no era un intento de reescribir la historia, sino una oportunidad de reconocer el viaje de la monarquía a través de tiempos cambiantes. La tensión se agudizó cuando surgieron detalles de una exposición patrimonial planificada. El zafiro, según la propuesta, se habría exhibido como parte de una narrativa real más amplia que conectaría la era de Diana con el reinado moderno. Los partidarios describieron la idea como continuidad. Anne lo vio como algo mucho más significativo. Temía que el control sobre la historia que rodea al anillo pudiera llegar a ser más poderoso que la propiedad del anillo en sí. Esa advertencia transformó la discusión. La discusión ya no giraba en torno a quién podía salvaguardar un objeto histórico. Se convirtió en una pregunta que ha resonado en la historia real durante décadas. ¿Quién tiene la autoridad para definir el significado de un legado una vez que su propietario original ha fallecido? Como la orden sin firmar permaneció intacta sobre la mesa, el zafiro pasó a representar algo más grande que la tradición real. Se convirtió en un símbolo de memoria e influencia, y la lucha por decidir cómo se recordará la historia mucho después de que las personas que la moldearon hayan desaparecido. La princesa Ana vio más que un malentendido. Ella creía que una narrativa cuidadosamente elaborada estaba remodelando la historia real y enterrando verdades importantes. Pero ¿qué la convenció de que estaban reescribiendo la historia? Mientras emociones ocultas durante mucho tiempo afloraban en todo el palacio. ¿Por qué incluso Camilla reconoció años de tensión personal? Desvelemos los detalles. La princesa Ana desafía la narrativa real. Anne lo llamó algo mucho más preocupante que un simple malentendido. Para ella, era una historia cuidadosamente elaborada, vestida con el lenguaje de la tradición, una que intentaba suavizar viejas heridas y presentar una complicada historia real como si se hubiera desarrollado sin angustia, conflicto o consecuencias. Ella creía que algunos recuerdos eran demasiado importantes para reescribirlos, sin importar cuán elegantes fueran las palabras utilizadas para describirlos. Al otro lado del palacio, finalmente salieron a la superficie, emociones que habían permanecido ocultas durante mucho tiempo. Camilla, generalmente serena y mesurada, admitió la tensión que había soportado durante años. Habló de entrar en habitaciones donde el recuerdo de Diana parecía imponer más respeto que su propia presencia. Fue en un raro momento de vulnerabilidad que reveló el peso de vivir a la sombra de una mujer cuya influencia había sobrevivido mucho más allá de su muerte. Sin embargo, Anne se mantuvo firme. La simpatía no cambió su posición. La cuestión que tenían ante sí no era la popularidad del reconocimiento o la opinión pública. Se trataba de responsabilidad. El documento sin firmar que descansaba sobre la mesa representaba mucho más que una disputa por un valioso anillo de zafiro. Simbolizaba una cuestión más amplia sobre el legado, la confianza, y quién tenía derecho a salvaguardar una parte de la historia real que seguía profundamente conectada con la historia de Diana. La decisión final recayó en el rey Carlos. A solas con los papeles ante él se enfrentó a una elección que iba mucho más allá del procedimiento real. La orden describía los poderes disponibles para el soberano, permitiendo a un tutor independiente supervisar la propiedad real en disputa e impedir el acceso de cualquier hogar competidor. Mientras Charles estudiaba los detalles, un nombre apareció repetidamente en los registros Diana. La vista lo obligó a reflexionar. A lo largo de los años, las declaraciones oficiales, los asesores y las tradiciones palaciegas a menudo habían suavizado realidades difíciles. Pero este asunto exigía algo diferente. Requería una decisión personal que no podía delegarse ni ocultarse tras un lenguaje formal. Al lado de la orden había dos letras. Uno era de William, cuya petición fue notablemente mesurada. En lugar de buscar castigo o venganza, simplemente pidió que se establecieran límites claros, insistiendo en que las pertenencias de su madre nunca deberían convertirse en herramientas para fortalecer la posición de otra persona dentro de la familia real. El mensaje era tranquilo, pero era imposible pasar por alto su peso emocional.
La carta de Camilla contenía una preocupación diferente. Sostuvo que la exclusión reforzaría la creencia de que ella permanecía fuera de la narrativa emocional de la monarquía, independientemente de su título. Para ella el acceso representaba aceptación y continuidad. Cuando Anne finalmente se unió a su hermano, expuso el argumento que la había guiado desde el principio. Proteger el zafiro de Diana, dijo, no fue un ataque a Camilla, fue un reconocimiento de que algunas líneas deberían haberse trazado hace años y que preservarlas ahora era la única manera de honrar el pasado, sin permitir que se reescribiera. La princesa Ana nunca levantó la voz, pero un encuentro tranquilo cambió para siempre el destino del preciado zafiro de Diana. Pero ¿qué realidad presentó ante el rey? ¿Por qué el rey Carlos se sintió obligado a actuar y cómo la decisión sobre una joya evolucionó hasta convertirse en un punto de inflexión real mucho mayor? Averigüemos. El rey Carlos firma la transferencia de zafiro. La princesa no discutió, suplicó ni creó una escena. Ella simplemente puso la realidad ante el rey y esperó. En ese momento de tranquilidad, el peso de los años pareció extenderse por la habitación. El rey Carlos comprendió lo que estaba en juego. Optar por no actuar ya no sería neutralidad, sería una decisión en sí misma. Con mano firme cogió el bolígrafo y firmó la orden que pondría inmediatamente el preciado zafiro de Diana bajo la protección de la princesa Ana. Lo que parecía ser una decisión sobre una sola joya, rápidamente se convirtió en algo mucho más grande. Mucho antes de que se firmara el documento, los planes ya se estaban gestando detrás de los muros del palacio. Se estaban preparando, revisando y posicionando para su aprobación solicitudes relacionadas con otras piezas de la colección privada de Diana. Sin embargo, la firma del rey cambió todo en un instante. Mientras Anne se llevaba silenciosamente el pedido finalizado, no había ninguna celebración en su expresión. Comprendió que el asunto iba mucho más allá de un zafiro. La decisión tocó viejas divisiones familiares, recuerdos no resueltos y preguntas que habían persistido dentro de la monarquía durante décadas. Charles se quedó atrás plenamente consciente de que había salvaguardado un objeto histórico, al tiempo que ejercía nueva presión sobre relaciones que ya llevaban años de tensión. La verdadera sorpresa llegó cuando la reina Camilla recibió un segundo aviso. Al principio parecía que simplemente había perdido el acceso a un elemento. Pronto quedó claro que las consecuencias eran mucho más amplias. Todas las solicitudes pendientes relacionadas con las joyas personales de Diana quedaron congeladas hasta que pudiera llevarse a cabo una revisión familiar formal. Los proyectos que habían estado avanzando se detuvieron repentinamente. Se suspendieron las exposiciones previstas. Los inventarios fueron sellados. Las discusiones que alguna vez parecieron rutinarias se interrumpieron abruptamente. Sentada en su escritorio, Camilla supuestamente absorbió la noticia en silencio. La decisión tuvo un significado particular porque el rey había considerado personalmente su posición antes de llegar a su conclusión. No se trata de un retraso procesal ni de un malentendido administrativo. Fue un límite deliberado establecido después de una cuidadosa reflexión. En todas las oficinas palaciegas la atención pasó de la propiedad al significado. Los funcionarios se centraron cada vez más en la distinción entre autoridad real y legado personal. Una reina podía tener una inmensa influencia dentro de la institución, pero esa influencia no otorgaba automáticamente control sobre todos los objetos vinculados a la historia emocional de la familia real. Durante años esa distinción había permanecido en gran medida tácita. Ahora estaba claramente definido. El proceso de revisión determinaría el futuro de las posesiones en disputa, pero el mensaje detrás de la decisión del rey ya era inequívoco. Algunos tesoros representaban más que propiedad real. Llevaban recuerdos, lealtades e historias que no podían reasignarse fácilmente sin importar cuánto tiempo hubiera pasado. La llamada de la reina Camilla al rey Carlos duró menos de 2 minutos, pero dejó una herida que ninguno de los dos pudo ignorar fácilmente. ¿Qué obligó al rey a trazar una línea tan firme? ¿Y por qué valía la pena arriesgar nuevas tensiones dentro de su propio matrimonio para proteger el legado de la princesa Diana?
Quédese con nosotros mientras se desarrolla esta extraordinaria historia. La conmoción de Camilla por la prohibición del zafiro. La llamada de la reina Camilla al rey Carlos duró menos de 2 minutos, pero su impacto resonó mucho más allá de los muros del palacio. Ella solo quería una respuesta. ¿Entendía realmente lo que implicaría su suspensión del acceso al zafiro sobre su posición dentro de la familia? Carlos no dudó. El límite, dijo, era necesario. Momentos después, la línea quedó en silencio. Camilla terminó la conversación antes de que sus emociones pudieran aflorar, dejando al rey solo con el auricular, todavía en la mano, consciente de que proteger una parte del legado de la princesa Diana había creado una nueva y dolorosa tensión dentro de su propio matrimonio. Sin embargo, el verdadero futuro del zafiro no se decidía mediante llamadas telefónicas ni reuniones oficiales. Se estaba gestando a puerta cerrada, lejos de asesores, comunicados de prensa y ceremonias reales. Cuando Camilla se retiró de las discusiones públicas sobre las joyas reales y devolvió silenciosamente los archivos de la exposición, sin abrirlos, ya estaba tomando forma otra conversación. Una conversación que podría determinar el destino del famoso anillo durante generaciones. La princesa Ana no sintió ninguna sensación de victoria después de conseguir el zafiro. Cuando salió de la bóveda con el estuche sellado a su lado, comprendió que incluso la decisión correcta podría tener consecuencias difíciles. Si bien creía que había actuado responsablemente, sabía que la elección dejaría emociones duraderas en la familia. El rey Carlos cargaría con el peso privado de su decisión, mientras que Camilla afrontaría las reacciones públicas que la rodearían. Al mismo tiempo, el príncipe William recibió la confirmación de que el zafiro estaba a salvo. La noticia trajo alivio, pero muchas preguntas quedaron sin respuesta. Nadie reveló dónde se habían llevado el anillo ni qué pretendía hacer Anne a continuación. Proteger la joya fue solo el primer paso, decidir su futuro fue un desafío mucho mayor. Esa incertidumbre continuó hasta que Ana invitó a William a una reunión privada en Windsor. No hubo asistentes presentes y no se hizo ningún registro oficial. Entre ellos estaba el estuche sellado que había permanecido sin abrir desde que salió de la bóveda. Cuando Anne la abrió con cuidado, William reconoció de inmediato el familiar zafiro. Por un momento el silencio llenó la habitación. Anne explicó que salvaguardar el anillo solo había resuelto una parte del problema. La pregunta más importante era a dónde pertenecía realmente. William miró la joya sin alcanzarla. Para él representaba mucho más que un estatus real. Llevaba recuerdos de su madre y la responsabilidad de preservar su legado. Luego Anne propuso una solución: colocar el zafiro en un fideicomiso familiar que lo mantendría conectado con los descendientes de Diana durante las generaciones venideras. El príncipe William miró el zafiro y vio mucho más que una joya real. Pero, ¿por qué este icónico anillo se había convertido en el centro de un debate palaciego profundamente personal? ¿Qué recuerdos, preguntas sin respuesta y preocupaciones sobre el legado transformaron una preciada reliquia en una de las decisiones más delicadas que la familia real había enfrentado en años? Descubramos los detalles intrigantes. William se enfrenta al legado de zafiros de Diana. William bajó los ojos mientras el zafiro descansaba ante él. Su superficie azul profundo reflejaba mucho más que luz. Para muchos fue una de las joyas más reconocibles de la historia real. Para él traía recuerdos que nunca podrían medirse en oro, estatus o tradición. Cada aparición pública del ring siempre había traído algo privado, un recordatorio de la pérdida, de las preguntas sin respuesta y de una madre cuya historia siguió generando debate mucho después de su fallecimiento. Dentro del palacio, la discusión había ido mucho más allá del valor de una joya. Fue el anillo que la princesa Diana eligió como anillo de compromiso cuando estuvo con el príncipe Carlos. Lo que se planteaba ante la familia era una cuestión de legado. Mientras el futuro rey escuchaba atentamente, la princesa Ana presentó una propuesta diseñada no para crear conflicto, sino para prevenirlo. El plan colocaría el zafiro bajo un acuerdo familiar protegido,
asegurando que su significado no pueda ser alterado por cambios de títulos, cambios en las prioridades reales o futuras influencias del hogar. Anne mantendría una supervisión independiente mientras William aceptaba la responsabilidad principal de salvaguardarla. La propuesta conllevaba condiciones estrictas. Ninguna consorte real, incluida la reina Camila, tendría total autoridad para exhibir, cambiar el nombre, transferir o reinterpretar el anillo sin la aprobación por escrito de los descendientes directos de Diana. Anne comprendió que incluso el más mínimo cambio en la descripción podría remodelar gradualmente la memoria pública. Una etiqueta diferente podría eventualmente crear una historia diferente. La respuesta de William sorprendió a los presentes. No hubo ira ni exigencia de castigo ni intento de ajustar viejas cuentas. En cambio, habló de equilibrio. El zafiro, insistió, nunca debería convertirse en una herramienta utilizada contra nadie. Sin embargo, tampoco se debe reescribir la vida de Diana para hacer que las verdades incómodas sean más fáciles de ignorar. Lo que importaba era preservar la memoria, sin crear humillaciones, proteger la historia, sin buscar venganza. La habitación quedó en silencio mientras Anne retiraba lentamente la mano de la funda protectora. Ese simple gesto tenía un enorme significado. Marcó el fin de la custodia temporal y el comienzo de una tutela permanente arraigada en la familia, más que en la institución. William aceptó la responsabilidad con tranquila seriedad, comprendiendo que estaba recibiendo mucho más que un anillo famoso. Cuando la noticia de la decisión llegó al público, las reacciones se extendieron rápidamente por toda Gran Bretaña. Una declaración palaciega, cuidadosamente redactada, confirmó que el zafiro había sido retirado de la custodia real general y colocado dentro de un fideicomiso, supervisado por los descendientes de Diana. Según se informa, incluso el rey Carlos revisó el texto antes de su publicación. Una frase destacó: el anillo poseía un significado personal y familiar único. Esas palabras trazaron una clara distinción entre propiedad real y herencia emocional, convirtiendo una joya preciada en un símbolo duradero de quien controla en última instancia la historia de Diana. Antes de que la mayoría de la gente terminara su té de la mañana, un titular real ya había captado la atención de la nación. Pero ¿qué petición había provocado una especulación tan intensa? ¿Y por qué, según se informa, la princesa Ana no estaba dispuesta a ceder? Averigüemos. La princesa Ana defiende el legado de Diana. Antes de que la mayoría de la gente terminara su té de la mañana, un solo titular ya había circulado por todo el país. Los periódicos, los programas de televisión y los debates en línea se centraron todos en el mismo acontecimiento real inesperado. Sin mencionar abiertamente la solicitud rechazada, los funcionarios de palacio guardaron suficiente silencio para que el público sacara sus propias conclusiones. Ese silencio resultó mucho más sonoro que cualquier explicación oficial. Pronto fotografías de Diana, princesa de Gales, luciendo sus famosas joyas de zafiro, aparecieron en las primeras planas, acompañadas de informes de que la princesa Ana se había negado a cruzar una línea que ella creía que nunca debería cruzarse. Lo que podría haber seguido siendo un desacuerdo familiar interno, rápidamente se convirtió en algo mucho más grande. La discusión ya no giraba simplemente en torno a una joya encerrada en una bóveda real. Se convirtió en un debate sobre la memoria, el legado, y quién debería llevar los símbolos del pasado al futuro. Afuera del Palacio de Kensington comenzó a tomar forma una silenciosa exhibición. Un visitante ató una cinta azul a las rejas del palacio. Entonces apareció otro. En poco tiempo, innumerables cintas de color zafiro se extendieron a lo largo de las puertas, creando un tributo conmovedor. El gesto fue simple, pero su mensaje era inequívoco. Mucha gente todavía vinculaba más fuertemente el legado de Diana con sus hijos, en particular con el príncipe William. El príncipe William heredó el anillo de zafiro después de la muerte de la princesa Diana, que solía proponerle a Kate Middleton en 2010, en lugar de a la institución que alguna vez había luchado por comprender su lugar dentro de ella. Mientras tanto, la reina Camilla se encontró en el centro de una narrativa de la que no podía escapar fácilmente.
El debate público retrató cada vez más la controversia como un intento de reclamar un legado que nunca fue suyo. Responder públicamente corría el riesgo de empeorar la situación, mientras que permanecer en silencio permitió que la historia creciera por sí sola. Era una posición difícil, y cada día que pasaba parecía reforzar la percepción pública que ya se estaba afianzando, pero la persona que recibía más elogios parecía ser la que menos lo recibía. Según los informes, Anne dejó en claro que la atención no debería centrarse en ella. En conversaciones privadas con el rey Carlos III, destacó que el momento pertenecía a la familia de Diana, no a quienes custodiaban la bóveda. Cuando más tarde William emitió una declaración cuidadosamente redactada, expresando su gratitud por la protección de un objeto profundamente importante para su familia, evitó las críticas y optó por la moderación. Esa decisión lo cambió todo. Lo que podría haber sido visto como venganza pasó a ser visto como responsabilidad. Cuando la controversia se desvaneció, el significado del zafiro ya no dependía de registros o títulos reales. Su significado había estado definido por las decisiones que la gente tomó para protegerlo y por los recuerdos que creían que representaba. Un documento silencioso firmado detrás de las puertas del palacio tuvo éxito donde años de debate y vacilación real habían fracasado. Pero, ¿qué llevó a este movimiento decisivo que involucró al famoso zafiro de Diana y por qué la batalla nunca fue realmente por una joya? ¿Fue este el paso final para proteger un legado que aún hoy da forma a la monarquía? Desvelemos los detalles. El legado del zafiro finalmente se estableció. Un documento silencioso firmado detrás de las puertas del palacio logró lo que años de debate, emoción y vacilación real nunca lograron. El famoso zafiro asociado durante mucho tiempo con Diana, princesa de Gales, finalmente quedó fuera del alcance de la controversia, poniendo fin a una disputa que había persistido sobre la familia real durante demasiado tiempo. Sin embargo, la decisión nunca fue realmente sobre una joya. Se trataba de memoria, responsabilidad y la cuestión de quién tiene derecho a proteger un legado que sigue moldeando generaciones. En el centro de la resolución se encontraba la princesa Ana, cuya determinación transformó un desacuerdo familiar privado en un momento decisivo de rendición de cuentas. Si bien la atención del público a menudo se centraba en otra parte, Anne trabajó constantemente entre bastidores, convencida de que algunos límites no podían ignorarse. Entendió que se podía honrar la historia sin tener que reescribirla, y que preservar la historia de una persona a veces significaba negarse a permitir que otra la absorbiera. El acuerdo finalmente contó con la autoridad del rey Carlos III, fue presenciado por Ana y aceptado por el príncipe Guillermo. Juntos crearon un fideicomiso familiar, protegido diseñado para salvaguardar el zafiro para los descendientes de Diana. El acuerdo fue inusualmente firme. La joya ya no podría exhibirse, transferirse, cambiarse de nombre, exhibirse, ni ponerse bajo el control de otro. Su futuro recaería únicamente en aquellos directamente conectados con el linaje de Diana. Para William el resultado tenía un significado profundamente personal. Cuando Anne le entregó en privado los documentos del fideicomiso completos, no fue simplemente una transferencia legal de responsabilidad. Fue un momento que reflejó años de silenciosa lealtad. Su gratitud era menos la de un futuro rey y más la de un hijo que reconoce a alguien que había elegido defender la memoria de su madre, cuando hacerlo habría sido mucho más fácil de evitar. Mientras tanto, la reina Camilla se enfrentaba a una realidad difícil. Los planos de la exposición relacionados con el zafiro se dejaron de lado, y cualquier reclamo restante desapareció efectivamente. Aunque mantuvo su posición junto al rey, llegó a aceptar una verdad que durante mucho tiempo había resultado incómoda en los círculos reales. El reconocimiento no se podía ganar convirtiéndose en parte de la historia de Diana. La monarquía tuvo espacio para ambas mujeres en su historia, pero ninguna necesitaba ser utilizada para definir a la otra. Charles también enfrentó su propia carga. En conversaciones privadas, reconoció que la decisión no fue un rechazo a su matrimonio,
sino una corrección de un límite que debería haber sido protegido años antes. Quizás por primera vez se aceptó la responsabilidad sin excusas asesores o ceremonias que se interpusieran en el camino. Cuando William finalmente colocó el zafiro dentro del archivo familiar, protegido en lugar de la tradicional bóveda real, el asunto quedó resuelto para siempre. La disputa terminó. La promesa de Ana se cumplió, y el zafiro volvió al legado que siempre había representado un símbolo no de rivalidad, sino de familia, recuerdo y continuidad duradera. Entonces, ¿qué crees que llevó a la princesa Ana a reclamar el anillo de zafiro de Diana mientras a Camilla se le negaba el acceso a la bóveda? Nos gustaría escuchar tu opinión. No olvides darle me gusta y suscribirte.